Todavía es mañana, ¿verdad? O no, tarde ya. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias en este día, Señor, por permitirnos acercarnos, Señor, venir a tu casa para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. Señor, te damos las gracias, oh Dios, porque tu palabra dice, yo me gocé con los que me decían, Señor, a la casa de Jehová iremos, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú nos permites, oh Dios, ver la luz de este día, Señor, poder contemplar, Señor, los cielos, Señor, Padre bueno, Señor, toda la gloria de que tú creaste, Señor, Padre bueno. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de nosotros, oh Dios. Señor, te pedimos en este momento que al abrir tu palabra, tu escritura, tú nos ayudes, Señor, por medio de la guianza de tu Espíritu Santo a entender tu palabra, Señor, mi Dios todopoderoso. Señor, tu palabra es verdad, Señor. Señor, te damos las gracias y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en este día en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. En el verso, y vamos a leer en el verso 7. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Así dice la palabra del Señor, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. En este día vamos a estar viendo, mis amados hermanos, sobre la iglesia de Filadelfia. En nuestras Biblias muchas veces hay un margen encima del versículo y dice la iglesia fiel, la iglesia fiel. Si ustedes han estado viniendo las últimas veces que he compartido la palabra con la iglesia, he hablado de la iglesia de Éfeso y la iglesia de Sardis. Pero en esta mañana vamos a enfocarnos en esta iglesia llamada la iglesia de Filadelfia. ¿Verdad? Esta iglesia, miramos que el Señor le escribe a 7 iglesias en un lugar llamado Asia Menor, y el Señor les tiene un mensaje breve a cada una de estas iglesias, una carta que les escribe. Y entonces miramos que el Señor le enseña una revelación al apóstol Pablo estando prisionero en la isla de Patmos. ¿Verdad? Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, hablamos cómo el apóstol Pablo, un hombre llamado Domiciano, trató de matarlo por predicar la palabra y por no reconocer y decir con su boca, confesar que el César era el Señor, sino que él se mantuvo firme y él dijo, no, Jesucristo es el Señor. Y vemos cómo el Señor le revela al apóstol Pablo esta revelación llamada el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y vemos que el Señor tiene un mensaje para 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor, y entre ellas estaba esta iglesia llamada Filadelfia. Filadelfia. Para entender, mi amado hermano, el mensaje que el Señor le da a esta iglesia llamada Filadelfia, es importante entender un poquito de la historia. Mi amado hermano, hay que recordar que la Biblia no fue escrita directamente para nosotros. Fue escrita a otras personas
Pero la palabra del Señor dice que el Señor es el mismo hoy, ayer y para siempre, y que toda escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿verdad? Y vemos que el Señor le escribe a esta iglesia llamada Filadelfia. La palabra Filadelfia, mi amado hermano, es una palabra griega que significa amor fraternal. La palabra fileo es una palabra griega que significa amor. Pero en el griego, mi amado hermano, el griego es un idioma muy rico y que las palabras tienen muchos significados. Cuando tú le dices a alguien fileo, en griego le estás diciendo yo te amo como un hermano. Es como que yo le dijera al hermano Sergio, te fileo, ¿verdad? Le estoy diciendo que yo le amo como un hermano, ¿verdad? Y vemos que esta ciudad fue nombrada Filadelfia por un rey de la ciudad de Pérgamo, que también fue una de las ciudades donde hubo una iglesia que se llamaba la iglesia de Pérgamo. Y este hombre le nombró a esta ciudad Filadelfia porque él tenía un amor especial por su hermano. Él tenía un amor especial por él. Muchas veces los reyes nombran las ciudades por sí mismos, ¿verdad? Miramos que en la Biblia usted puede ver que muchas ciudades fueron nombradas por el César, Cesarea de Filipo, la ciudad de Cesarea por el rey para darle gloria al rey de Roma. Pero aquí vemos que este rey de Pérgamo le pone a la ciudad esta Filadelfia porque él amaba a su hermano. Él amaba a su hermano y él dice, esta ciudad se va a llamar Filadelfia. Adelfo significa hermanos, el amor entre hermanos o amor fraternal, ¿verdad? Y vemos que en la Biblia, mi amado hermano, miramos esta clase de amor, de fileo, de amor entre hermanos. El mejor ejemplo que miramos en la Biblia se encuentra en 1 de Samuel 18, del 1 al 3, que es el amor que tenía Jonatán y David el uno hacia el otro. Si usted recuerda la historia de David, él había derrotado a Goliat, él había vencido al gigante que atemorizaba al pueblo de Israel por 40 días y 40 noches, pero Dios levantó a David para poder vencerlo y poder librar al pueblo de Israel. Y dice la palabra del Señor que Saúl entonces había prometido que él le daría como esposa a su hija al que venciere a Goliat, al gigante Goliat, para darle ánimo a los hombres de Israel, porque todos tenían miedo. Voy a ser yerno del rey, ¿verdad? Para darles un poquito de valor, ¿verdad? Pero nadie se atrevía a pelear contra el gigante. Pero David, él lo hizo más bien porque él amaba al Señor y él tenía fe en el Señor, que el Señor le iba a ayudar para vencer a este gigante. Y vemos que cuando él lo vence, el alma de Jonatán y de David se ligaron. Y muchas veces tratan de difamar a la palabra de Dios, especialmente en estos días, ¿verdad? Que vemos que el pecado se ha aumentado y la homosexualidad está aumentando y lesbianismo y refieren a que y aprueban el amor entre un hombre y un hombre y el amor entre una mujer y una mujer, diciendo que David y Jonatán tenían una relación íntima de homosexualidad. Pero no, mi amado hermano, esto era un amor fileo, un amor que ellos tenían como hermanos. Dice la Biblia que sus almas se ligaron de tal manera que Jonatán, mi amado hermano, Jonatán era un hombre de Dios, un hombre que amaba al Señor. Y vemos que él reconoció, él fue el único que reconoció que el reinado iba a ser de David. Porque si vemos en esos versículos, dice la palabra que él tomó en inglés la palabra es robes, sus túnicas de príncipe, y se las puso a David. Él tomó su espada, mi amado hermano. En esos días las armas había escasez de armas. Los únicos que tenían armas era el rey de Israel, Saúl y Jonatán. Los demás soldados no tenían espadas. Y por esa razón era que los filisteos estaban constantemente viniendo a atacarlos y oprimirlos, porque ellos no eran fuertes como militar, como una milicia, no eran fuertes. Pero vemos que Jonatán le entrega sus túnicas de príncipe, reconociendo que David iba a ser el siguiente rey. Porque de acuerdo como a un reinado, ¿quién era el que iba a ser rey después? Jonatán, ¿verdad? Porque él era el hijo de Saúl.
Pero Jonatán reconoció que el Señor había ungido a David y que él era el rey, iba a ser el rey de Israel. Y dice la palabra que también le entregó su cinto, su cinturón. También, ¿verdad? Vemos que era un símbolo de autoridad. Y David lo amó a él como un hermano, sus almas se ligaron. ¿No es cierto, mi amado hermano, que a veces tenemos un amor especial por un hermano? Que podemos pasar horas y horas hablando con ese hermano y podemos contarle a veces cosas secretas de nosotros, de nuestro corazón, porque le confiamos a ese hermano. ¿No es cierto, mi amado hermano? Amén. Sí hay eso. Sí hay eso. Y lamentablemente en los días que vivimos hoy es difícil, mi amado hermano, que confíen en nosotros las personas. Porque muchas personas son heridas, ¿verdad? Y son lastimadas, aún dentro de las iglesias. Pero el Señor quiere, mi amado hermano, que nosotros tengamos amor fileo entre nosotros. Fileo. En esta iglesia, mi amado hermano de Filadelfia, había amor fileo. Había un amor especial los unos por los otros. ¿Verdad? Y vemos que esta ciudad era llamada Filadelfia, de amor fraternal. Aquí en Estados Unidos hay una ciudad llamada Filadelfia también. Pero en esa ciudad no se ve el amor fraternal, el amor de entre hermanos. Sino se ve lo contrario, porque el enemigo siempre trata de manchar, de destruir lo que Dios, ¿verdad?, quiere, lo que Dios ha creado. Al ser humano, siempre quiere difamar y ensuciar con el pecado, ¿verdad?, al ser humano, separarlo de Dios. Esta ciudad, mi amado hermano, era una ciudad muy importante, ¿verdad? En esta ciudad, era una ciudad que estaba cerca de regiones volcánicas y era una tierra muy fértil donde había muchos viñedos. Y esa era la fuente de la economía de ellos, las viñas. Las viñas era lo que ellos más producían ahí. Todos los negocios eran de vino, de viñeros, ¿verdad? Y entonces esto era una de sus áreas fuertes económicamente en esa ciudad. Pero había un problema, mi amado hermano. En esa ciudad, como estaba cerca de volcanes, casi siempre ocurría de que los volcanes eruptaban o habían temblores y constantemente los hermanos o los habitantes de Filadelfia tenían que estar reconstruyendo y reconstruyendo y reconstruyendo. Y de tal manera, mi amado hermano, que cuando hubo una catástrofe, unos terremotos fuertes que destruyeron toda la ciudad, el emperador romano les perdonó los impuestos por 5 años. ¿Cómo se sentiría usted que el gobierno dijera no tienes que pagar impuestos por 5 años? ¿Verdad? Usted se sintiera aliviado, ¿verdad? Pero ellos era porque estaban pasando un tiempo difícil, mi amado hermano. Estaban pasando un tiempo difícil. Ellos nunca sabían cuándo iban a esperar un temblor. Rápido tenían que estar preparados y correr para que no perdieran sus vidas. Aquí en California se ha dicho por muchos años que ya viene el grande. Y muchas veces no tenemos temor, ¿verdad? Cuando yo era pequeño, vivía cerca de nosotros un primo de mi mamá y tenía un gavetero lleno de latas y cosas y baterías y aguas. Y yo le decía a mi mamá, ¿por qué tiene un montón de latas ahí? Se van a echar a perder. Y decía, porque por una emergencia, si hay un terremoto o algo, ¿verdad? Y es verdad, uno tiene que a veces estar listo. Imagínense estos hermanos y los habitantes de Filadelfia estaban preparados constantemente para correr porque se caían las casas, los edificios se caían. Y ellos constantemente tenían que estar edificando y reedificando, reconstruyendo otra vez. Esa era una área también fuerte de la economía de ellos que reconstruían. Ellos tenían ese negocio en esa ciudad. Pero también en Filadelfia se movían mucho, mi amado hermanos, la adoración de muchos dioses. Como había mucho vino en ese lugar, se adoraba a un dios llamado Dioniso, que era el dios del vino. Que si los ponemos a pensar, mi amado hermano, hasta este día, hoy en día, se adora a este Dios.
No tal vez literalmente se postran ante ese Dios, pero están adorando al vino, ¿verdad? O al alcohol. Ahorita, ¿verdad? Las fiestas que tenemos, no me dejará mentir mi amado hermano, muchas veces, ¿qué es lo que más enfoca el mundo en los días de fiesta? Lo que ponen en la televisión, el alcohol, el vino. ¿Para qué? Para agarrar la atención. ¿Y para qué? Para que gasten dinero y se está adorando el vino, ¿verdad? Salen los atletas y ¿qué ponen? Ponen el alcohol junto con el atleta. ¿Para qué? Para llamar la atención y están adorando al alcohol. Y vemos que en esta ciudad se adoraba a este Dios del vino y se daban a toda clase de pecado, mi amado hermano. Esta ciudad era una ciudad que abundaba el pecado, como en las otras ciudades de Asia Menor. Y vemos, mi amado hermano, que en esta ciudad se encontraba una iglesia pequeña. Y era una iglesia pequeña, mi amado hermano, y en esta iglesia los hermanos estaban siendo perseguidos, mi amado hermano. Muchas veces nosotros pensamos que el éxito o una iglesia victoriosa, una iglesia fuerte, muchas veces es una iglesia grande. Y decimos, oh, esa iglesia es fuerte, espiritualmente esa iglesia está fuerte porque hay mucha gente. Pero déjame decirle, mi amado hermano, que muchas veces estamos equivocados. Porque en esta iglesia era una iglesia pequeña. Y si usted lee esta carta, nunca se le dijo nada, el Señor nunca le condena. Y a las otras iglesias, excepto de Esmirna, se les dice algo. Tengo contra ti, le dice a Éfeso, que has dejado tu primer amor. Le dice a Sardis, que dice la palabra del Señor, tienes nombre de que vives pero estás muerta, que era la iglesia más grande en Asia Menor. ¿Qué le dice el Señor? Que le está diciendo, tienes nombre de que vives pero estás muerta. Muchas veces el éxito o de que el Señor esté contigo no significa que los números son grandes, ¿verdad? O que las bancas estén llenas. Eso no significa que el Señor está ahí o que eso es una iglesia fuerte, porque muchas veces es donde hay más. Si usted se da cuenta, mi amado hermano, estos días, especialmente en este país de Estados Unidos, a la gente le gusta que le digan cosas buenas, que les den cosquillas en el oído. Y entonces cuando te dicen todo, cuando te empiezan a predicar cosas buenas, no te hablan del pecado, ¿verdad? Solamente te hablan de que Dios quiere que seas feliz y nunca te dicen del pecado, ¿verdad? Es donde más las iglesias están llenas. Pero cuando se empieza a predicar el pecado es cuando se empieza a estar más vacío las iglesias. Y esta iglesia, mi amado hermano, era una iglesia, ¿verdad? Que estaba pequeña, mi amado hermano, pero el Señor la amaba. ¿Qué le dice? Me gusta ese versículo que le dice que voy a traer a la sinagoga de Satanás, aquellos que se dicen ser judíos, y se van a postrar a tus pies y van a ver que yo te he amado. Porque el Señor, mi amado hermano, Él nos ama, a pesar de que tal vez dice el Señor, mira que esta iglesia dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, Él le decía, y no has negado mi nombre. Esta iglesia, mi amado hermano, eran hermanos. Recuerde que en esos tiempos no tenían templos, los cristianos no tenían templos, se reunían en casas, en hogares, ¿verdad? Y muchas veces ellos iban a las sinagogas. Porque los cristianos, mi amado hermano, eran reconocidos como una secta judía. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y luego cuando el evangelio se predicó a los gentiles, entonces los gentiles también empezaron a llegar a las sinagogas. Y empezaron a escuchar la palabra, porque lo único que había en esos tiempos era el Antiguo Testamento. Era lo único que ellos escuchaban, era la palabra de Dios a través del Antiguo Testamento. Y ellos llegaban a las sinagogas, mi amado hermano, con la intención de escuchar la palabra. Pero ellos empezaron a predicar sobre Cristo. Empezaron a predicar de la resurrección de Jesús y que solamente Jesucristo daba el perdón de pecados y que solamente hay salvación por medio del nombre de Jesucristo. Y eso no les gustó a los judíos. Y los judíos los echaron fuera del templo. ¿Cómo se sentiría usted, mi amado hermano, si usted viene a la iglesia y le cierran las puertas? Que esté ahí el ujier, que esté Alex allá atrás y le cierre la puerta y le diga, no puedes entrar hasta que no niegues tu fe
hasta que no dejes de predicar de Jesucristo y niegues su nombre. Esta iglesia, mi amado, estaba sufriendo persecución. Lo sacaron del templo. Y vemos que el Señor le escribe a esta iglesia, le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, ¿verdad? El verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y que ninguno cierra y ninguno abre. Y vemos que esta carta, mi amado hermano, es dirigida al pastor de la iglesia. Siempre cuando las veces que he hablado de esas iglesias, esta carta era dirigida al pastor de la iglesia o al anciano de la iglesia, porque él era el responsable de la iglesia, el que el Señor le había otorgado, ¿verdad?, la responsabilidad de cuidar del rebaño de la iglesia. Y entonces el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia, y el Señor le dice a esta iglesia, le dice, esto dice el santo y el verdadero. Imagínense, aquí cuando él empieza, él les da dos atributos, les menciona unos atributos de Dios. Le dice, yo soy el santo, yo soy el santo. Y cuando él está diciendo esto, es que él les está diciendo que él es el que no tiene pecado. Y él es el que nunca les haría daño a ellos. Porque recuerda, mi amado hermano, la iglesia de los hermanos en Filadelfia habían sido dañados. Ellos se sentían traicionados, se sentían abandonados, se sentían solos. Mi amado hermano, en la ciudad de Filadelfia, la mayoría de las personas que ven ahí eran judías. Usted se puede dar cuenta cómo se sentían ellos cuando pasaban en la calle. Los judíos ya no les querían dirigir la palabra, porque ellos eran cristianos. Y predicaban de Jesucristo y no negaban el nombre del Señor, sino que lo confesaban. Y el Señor les dice, yo soy el santo. Yo soy aquel que no voy a pecar contra ustedes, porque yo soy santo. Él les dice, yo soy el santo, yo no les voy a hacer daño. Yo soy el santo, incapaz de pecar y que comparte la naturaleza del Padre, que el Padre es santo. En el Salmo 16:10, me gusta lo que dice el salmista, dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, mi amado hermano, David está hablando de él mismo, ¿verdad? Al principio, él dice, no dejarás no dejarás mi alma en el Seol, pero también está hablando de Jesucristo, mi amado hermano. Porque Cristo dice la palabra que él bajó al infierno, ¿verdad? Y le arrebató las llaves de la muerte y del Hades a Satanás, se las arrebató. Pero dice la palabra aquí, no dejarás que tu santo vea corrupción. Y cuando dice santo ahí se está refiriendo a Jesucristo, porque Jesucristo es el santo, mi amado hermano. Él es el santo. No como dicen los testigos de Jehová, que Él es solamente un ángel, ¿verdad?, un arcángel. Sino aquí se le llama el santo, ¿verdad? Él es el santo y Él dice, yo soy el santo. Y en Isaías 6:3 también miramos que dice la palabra que los serafines que decían santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿verdad? En el Nuevo Testamento miramos que a unos demonios lo llaman santo a Jesucristo, dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Y aquí Jesucristo les está recordando, yo soy el santo, el que es incapaz de pecar, ¿verdad?, el que tiene la naturaleza pura, que es puro, ¿verdad? Yo soy sincero con ustedes, yo no les haría daño a ustedes, porque ellos estaban heridos, mi amado hermano. Los hermanos en Filadelfia estaban heridos, se sentían abandonados, se sentían solos, no tenían dónde congregarse ya, los habían sacado de la sinagoga. Y recuerda, mi amado hermano, que en aquellos tiempos no habían Biblias. ¿Cómo escuchaban la palabra? En las sinagogas. Los judíos tenían los rollos del Antiguo Testamento. Y ellos se les escuchaba la palabra, el Espíritu Santo les guiaba, les decía, mira, eso está hablando de Jesús. Era el cumplimiento de la palabra. Y vemos que Él les declara a ellos su naturaleza. Yo soy santo, ¿verdad?, absolutamente puro y separado del pecado. Pero me gusta porque el Señor también le dice, yo soy el verdadero. Él es el verdadero, ¿verdad? Él les dice esto a la iglesia de Filadelfia, ¿verdad?
Ellos habían sido echados fuera, mi amado hermano, del lugar donde iban a orar, donde iban a alabar al Señor, donde para que su fe creciera y se fortalecieran. Habían sido traicionados, pero cuando el Señor le dice, yo soy el verdadero, le está diciendo, yo soy el verdadero, el Hijo de Dios, soy el verdadero, ¿verdad? Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, ¿qué él le decía a los judíos? Cuando dice el Evangelio de Juan, dice, aquella luz verdadera, Él era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, ¿verdad? Cristo le dijo a los judíos, cuando ellos lo seguían por el pan que Él les daba, ¿qué les dijo? Les dijo, porque dijo, mas Moisés no los dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero. Cristo Jesús es el pan verdadero, mi amado hermano. Él es la verdadera luz. ¿Qué más les dijo? Cuando los discípulos le preguntaron cuál era el camino, les dijo, yo soy el camino, la verdad. Porque el Señor es la verdad, mi amado hermano, en Él no hay mentira. Él les dice también a los discípulos, dijo, yo soy la vid verdadera. Porque el Señor es el verdadero, le estaba diciendo yo soy el verdadero. Pero luego, mi amado hermano, el Señor también le dice algo muy interesante a esta iglesia de Filadelfia. Él le dice, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y en la Biblia, mi amado hermano, es muy interesante ver que se mencionan 5 clases de llaves. Se menciona aquí la llave de David, ¿verdad? Hay otras llaves que también se mencionan, la llave del reino, que dice la palabra que se le entregó a Pedro. ¿Usted se acuerda quién fue el que cuando se levantó, cuando vino el día de Pentecostés y predicó y se salvaron más de 3,000 almas? Fue Pedro. Él abrió, mi amado hermano, la puerta para que los judíos recibieran la salvación. Pero luego también, ¿a quién más le predicó? Cuando llegó a la casa de Cornelio, ¿quién fue el que les predicó la palabra? Pedro. A Pedro dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Él le abrió la puerta a los judíos para que fueran salvos, tuvieran la salvación, y también le abrió la puerta a los gentiles. ¿Verdad? El evangelio vino, ¿verdad? A ellos por medio de Pedro. ¿Verdad? Si miramos que también vemos aquí en la palabra del Señor que se mencionan otras llaves, se menciona la llave de la ciencia. Dice la palabra que el Señor había condenado a los maestros de la ley, que ellos tenían las llaves, ellos tenían la llave de la ciencia y que no estaban permitiendo que aquellos que querían entrar al reino de los cielos entrar, sino que se lo impedían. En otras palabras, que ellos tenían la sabiduría, tenían el conocimiento de la palabra, pero no le daban la palabra a las personas, a las almas que tenían hambre y sed de justicia, no se la daban ellos. Habían personas que tenían hambre y sed de justicia, que querían entrar al reino de los cielos, pero ellos se lo impedían. Tenían ellos la llave de la ciencia. Se menciona también las llaves del Hades y de la muerte, que esto nos enseña que dice la palabra que Cristo tiene estas llaves. Estas llaves, de nuevo, hermanos, son porque el Señor es el que da vida, y Él es el que la quita, y Él es el que la quita cuando Él quiere. Si Él quiere quitar una vida ahorita, Él no las quita, porque Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Pero aquí también vemos que el Señor le dice, yo tengo la llave de David. Y la otra llave, hermano, es la llave del abismo que se mira en Apocalipsis, que dice la palabra que se le entrega a un ángel, y el ángel va a los abismos y abre, y empiezan a salir seres que son como demonios, ¿verdad? Y después dice que el ángel vuelve, agarra a Satanás y lo amarra, y lo avienta otra vez al abismo y la cierra. Y es encadenado por 1000 años, ¿verdad? Pero aquí vemos, hermano, que el Señor dice, yo tengo la llave de David. Bien, en Isaías, vamos a entrar a Isaías 22, el profeta Isaías profetiza, mi amado hermano, sobre Jesucristo, pero a través de una situación que estaba pasando con un hombre que era
el siervo del rey. En ese lugar se llamaba Sebna. En Isaías 22 empieza en el versículo 15, donde menciona que hay un hombre que se llamaba Sebna, y este hombre tenía las llaves de la casa de David. En otras palabras, este hombre tenía autoridad. En aquellos tiempos, mi amado hermano, las llaves eran grandes. Eran grandes. Yo no tengo llaves ahorita, pero eran grandes las llaves. Las cargaban aquí como nosotros las cargamos aquí en la cintura, en el cinturón, o las cargaban aquí en el hombro, porque eran grandes las llaves. Eran muy grandes las llaves. Y eran de hierro, imagínense, bien pesadas las llaves. Y cuando una persona tenía llaves era porque esa persona tenía autoridad. Tenía autoridad. Era como el hermano Efraín. Él tiene las llaves, ¿verdad? Amén, dice. ¿Verdad? El que tiene las llaves tiene autoridad. Se le otorga, ¿verdad? Autoridad. O la persona se le puede confiar algo, ¿verdad? Y este hombre llamado Sebna, miramos en el versículo 15, dice, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero. Imagínense, este hombre era un tesorero. A Sebna el mayordomo y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodear con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. Se da cuenta, mi amado hermano, este hombre tenía las llaves, mi amado hermano, tenía las llaves de la casa de David, era un tesorero. Este hombre podía abrir cualquier puerta y abrirle al que él quisiera. Podía cerrar también las puertas al que él quisiera. El rey le había otorgado autoridad, era el tesorero. Él sabía cuánto dinero había en la casa real, en el palacio. Y este hombre le podía dar al que él quisiera. Y también podía negarle al que él quisiera, porque él era el tesorero. ¿Verdad? Era un hombre que se le había otorgado una responsabilidad. Pero aquí nos damos cuenta que él estaba haciendo unas cosas chuecas, unas cosas... yo me imagino que él estaba robando de la tesorería. Porque dice que estaba construyendo una sepultura. Este hombre estaba usando los bienes del rey mal. Estaba usándolos para sus beneficios personales. Y vemos que el Señor estaba viendo su pecado. Porque el Señor mira todo, mi amado hermano. Él ve todo. Él pensó que nadie se iba a dar cuenta, pero el Señor le habla a Isaías y le dice, ve y dile a este hombre llamado Sebna, al tesorero, se me da cuenta, y dice que el Señor lo iba a avergonzar, que iba a ser llevado cautivo a otra tierra lejana, ¿verdad? Y por causa de su pecado. Pero miren lo que dice el Señor en el verso 20, dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, que su nombre, mi amado hermano, es que Dios establece, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Eso es un cinto, mi amado hermano, el talabarte es un cinto, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Se da cuenta, mi amado hermano, aquí Isaías está profetizando. Le está dando una palabra a este hombre llamado Sebna, y le está diciendo, tu lugar se te va a quitar y se le va a dar a este hombre Eliakim. Porque el Señor estaba viendo la fidelidad de este hombre. Y le dice, a él le voy a dar las llaves y te voy a quitar tus ropas y se las voy a dar a él. Ropas reales. Como a David, ¿se acuerda? A David que le pusieron ropas reales. Y vemos que en el Apocalipsis, ¿quién estaba vestido de ropas reales, de lino fino? Cristo Jesús.
que sus ropas resplandecían, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice, y los ceñiré de tu talabarte. Cristo dice la palabra que está ceñido sus lomos. Y dice la palabra que Cristo dijo que Él tiene poder, a Él se le ha dado potestad sobre todo. El Padre le dio potestad, le dio poder, le dio autoridad sobre todo. Y le ha dado ¿qué? La llave de la casa de David. Y entonces, mi amado hermano, miramos que Cristo es el que tiene estas llaves. Y estas llaves, mi amado hermano, significan que Él puede dar salvación y puede bendecir al que le place. Dios puede darle salvación al que Él le place y puede bendecir al que le place. Porque la palabra del Señor dice que para el Señor no hace excepción de personas. Pero vamos a volver a Apocalipsis. Luego dice la palabra en el verso 8 que el Señor le dice, yo conozco tus obras. Aquí empieza el Señor hablando a esta iglesia, a los hermanos de Filadelfia. Le dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí vemos que el Señor tiene palabras de elogio, mi amado hermano, para esta iglesia. El Señor tiene palabras de aliento para esta iglesia porque el Señor estaba viendo la fidelidad de ellos. La fidelidad de ellos. Y vemos que el Señor mira y le dice, yo conozco tus obras. Dice, yo conozco tus obras porque el Señor conoce nuestras obras, mi amado hermano. Él múltiples de veces le dice aquí a las iglesias, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Porque el Señor mira, mi amado hermano. El Señor conoce mis obras y conoce las obras de ustedes. Él nos conoce, mi amado hermano. Y le dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Se puede imaginar, mi amado hermano, cuando en la iglesia de Filadelfia los hermanos escuchan esta palabra. No tenían templo ellos. Estaban fuera de la sinagoga mientras los judíos estaban alabando al Señor, cantándole los himnos, los salmos, escuchando la palabra de Dios. Ellos estaban afuera. Usted puede imaginar cómo estaba roto su corazón de ellos al escuchar, ¿verdad? Eso. Ellos pudieron haber guardado rencor contra los judíos. Pero esta iglesia, mi amado hermano, practicaba lo que Cristo le había predicado a la iglesia. Que amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ellos habían aprendido a amar a sus enemigos. Se puede imaginar, ellos miraban a los judíos pasar en las plazas, ¿verdad? Por sus casas. Y tenían su corazón herido. Estaban débiles. El Señor les dice, y el Señor le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. El Señor estaba viendo a ellos y les dice, hay una puerta abierta delante de ustedes. Y esa puerta, mi amado hermano, era la puerta para que el Señor los pudiera usar a ellos para traer salvación a muchas personas en ese lugar. A pesar que no tenían templo, a pesar que era una iglesia pequeña, el Señor le dice, yo tengo una puerta abierta delante de ustedes que nadie puede cerrar. Nadie la va a cerrar. Aunque los persigan, aunque los acusen contra los romanos, a las autoridades romanas, nadie la podrá cerrar. Y hay algo muy interesante, mi amado hermano, en esta iglesia, en este lugar de Filadelfia, en la sinagoga, las autoridades de ahí, de los judíos, los rabinos y todos esos hombres, ¿verdad? Tenían un libro. Y en ese libro se escribían los nombres de todos los judíos. Los judíos, mi amado hermano, eran los únicos que no tenían que decir César es el Señor. Ellos eran exentos, ellos no tenían que decirlo. Pero si tú no eras judío, tú tenías que decir César es el Señor. O si no, te cortaban la cabeza, o te llevaban y te arrastraban y te echaban a los leones, o te quemaban. Toda clase de tortura que hacían, mi amado hermano. Si usted estudia la historia de la iglesia, usted se dará cuenta cuán horrenda y cuán fea es la historia de cómo los mártires han morido por la causa del evangelio. Y ellos, los judíos, escribían todos los nombres de todos los judíos
Y los nombres de los cristianos, ¿verdad? Los rayaban, porque los cristianos también llegaban a la sinagoga, ¿se acuerda? Llegaban ahí. Sus nombres eran rayados. No, este ya no. No, este no es judío, es cristiano, es una hereje. Los cruzaban. Y entonces cuando llegaban las autoridades romanas, los soldados, y les decían, enséñanos el libro. Y miraban el libro, miraban todos los judíos. Ok, él es judío, él es judío. Y decían, ¿y este que está cruzado? Oh, ese no es judío. Ese es un cristiano y ese predica del camino. El pastor dijo, eran los que predicaban del camino. Y entonces, ¿sabe lo que hacían cuando les decían, enseñaban eso? Ellos iban y los perseguían y muchas veces morían, tenían que morir. Porque ellos no iban a rechazar el nombre del Señor. El Señor les dice, has guardado mi palabra. Ellos eran personas, hermano, que amaban al Señor. ¿Qué dice la palabra? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ellos amaban al Señor. ¿Cuánto nosotros amamos al Señor, mi amado hermano? ¿Saben qué se va a ver si amamos al Señor? Si guardamos su palabra. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ellos amaban al Señor. Por eso es que el Señor les dice, has guardado mi palabra. El Señor sabía que ellos lo amaban a Él. Y les dice, ¿qué más le dice? Y no has negado mi nombre. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 32 y 33, el Señor le dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ellos, mi amado hermano, ellos no habían negado el nombre del Señor. Ellos lo confesaban el nombre del Señor y no se avergonzaban del Señor. Y el Señor le dice, no has negado mi nombre. Ellos no habían negado el nombre del Señor. Entonces se da cuenta, el Señor dice, aunque tienes poca fuerza, ¿verdad? Aunque te hayan echado fuera de las sinagogas, ¿verdad? Aunque tal vez te han quitado tu trabajo y no tengas, ¿verdad? Esa iglesia tenía que ayudarse. Había amor fraternal, mi amado hermano. Había un amor por los unos a los otros. Se ayudaba. No tienes esto, yo te ayudo. No tienes esto, yo te ayudo. Porque habían sido empobrecidos. Imagínense. Cuando el César, mi amado hermano, se dio cuenta que ellos viñedos eran mejores que los vinos de Roma. ¿Sabe lo que hizo el César? Les ordenó que destruyeran todos sus viñedos. Les dio, mi amado hermano, donde más les dolía. Les quitó, les lastimó su economía. Muchos de ellos perdieron sus trabajos. Esta iglesia era una iglesia pequeña y pobre. Y el Señor les dice, aunque no tienes fuerza, has guardado mi palabra. Y ahí es donde podemos ver cuando una iglesia, mi amado hermano, es fuerte. Cuando pasa por pruebas y dice la palabra y guarda su palabra. ¿Por qué? Porque le ama. Y no niega el nombre del Señor. No niegan el nombre del Señor. Esta iglesia estaba pasando por una dificultad difícil, mi amado hermano. Pero mire lo que el Señor le dice, esa es la recompensa a ellos por guardar su palabra. Él le dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí vemos que el Señor le llama a los judíos, les llama sinagoga de Satanás. Y para que el Señor diga esas palabras fuertes, es porque el Señor conocía su corazón de ellos. ¿Verdad? Ellos aparentaban. Se ponían las vestiduras, los maestros de la ley, para que supieran que eran religiosos y que eran santos y que guardaban la ley. Pero eran sepulcros blanqueados. El Señor les decía, ¿verdad? Que los condenaba. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Les dijo Cristo a los judíos, a los saduceos y escribas y fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus deseos queréis hacer. Porque él habla mentira y cuando habla mentira habla de lo suyo, porque es mentiroso
desde el principio. Y aquí vemos que el Señor, ¿qué les dice? Le dice, he aquí que yo entrego a la sinagoga de Satanás. Esta no era una secta, esta no era una iglesia del diablo, mi amado hermano, que todos se vestían de negro y adoraban a Satanás. Eran judíos, pero ellos estaban lejos del Señor. No estaban ni cerca del Señor. Y les dice, yo les voy a hacer a ellos, que dice que se dicen ser judíos y no lo son, porque el ser judío, mi amado hermano, no es de afuera. ¿Qué dijo el Señor? Yo puedo hacer que de estas piedras salgan hijos de Abraham. Les decía a los judíos, ¿verdad? Y aquí vemos que el Señor le dice, ¿verdad? Que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué? Porque ellos mentían. Levantaban falsos contra los cristianos en Filadelfia. Los condenaban y les decían, no, ellos son herejes. Ellos están negando al César, no le están dando tributo al César, no le están dando honor al César. Están predicando del Evangelio de Jesucristo, pero el Señor, ¿qué les dice? Que los iba a avergonzar y los iba a traer que se postraran a sus pies y que reconocieran que el Señor los amaba. Los amaba. Y aquí vemos, mi amado hermano, que esto va a suceder, ¿verdad? Cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Y dice la palabra que se va a ver, ¿verdad? ¿Quiénes fueron hijos del Señor y quiénes no lo fueron? Y vemos que el Señor también le dice a esta iglesia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mire, imagínese, mi amado hermano, las palabras que le dicen. La recompensa por haber guardado la palabra de mi paciencia, por haber guardado la palabra del Señor, porque es difícil, mi amado hermano, a veces guardar la palabra del Señor. Es difícil, ¿verdad? Cuando estás pasando dificultades, cuando estás pasando por tiempos de prueba, es difícil, especialmente en la situación que se encontraban esos hermanos. Pero el Señor le dice, porque has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo, sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí, mi amado hermano, se refiere a lo que habló Edgar el viernes. Edgar estaba hablando creo que habló de la gran tribulación un poquito, ¿verdad? Él habló un poquito, no estuve aquí adentro, pero él está hablando de la gran tribulación, ¿verdad? Está hablando de aquella hora, ¿verdad? Que también en el Antiguo Testamento le llama la hora el tiempo de la prueba para Jacob, ¿verdad? Donde en el libro de Daniel, las 70 semanas del libro de Daniel, ¿verdad? Donde dice la palabra que se manifestará el anticristo, ¿verdad? El hombre de pecado. Y entonces dice la palabra que habrá persecución, ¿verdad? Habrá mucha dificultad. Y vemos que todo esto se manifiesta, mi amado hermano, lo podemos ver después del capítulo 6 en adelante. Podemos ver la hora de la prueba que debe venir sobre todo el mundo entero. Pero el Señor le dice a esta iglesia, yo te voy a guardar de esto. Y está diciendo que esto está apoyando, mi amado hermano, lo que dice Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Eso está hablando del rapto, mi amado hermano. Por eso es importante que guardemos la palabra del Señor. Porque el Señor dijo, si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos, guarda mi palabra. Y entonces vemos que también el Señor le dice en el versículo 11, he aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A las otras iglesias el Señor les decía, he aquí, les decía, yo vengo pronto para quitar, a la iglesia de Éfeso le dijo, para quitar tu candelero. Estas eran palabras de advertencia. Eran palabras como para atemorizarlos, que se pusieran a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con Dios porque te van a quitar como iglesia, le dice a Éfesos. Más te vale que te endereces.
Porque el Señor ya nos dijo, decían los hermanos en Éfeso, que si no nos ponemos, no nos arrepentimos, nos va a quitar como iglesia. A la iglesia de Sardis, ¿qué le dice? Arrepiéntete, le dice a la iglesia de Sardis. En el versículo 3, del capítulo 3, versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. So, se da cuenta, son palabras como para sacudirnos un poco. Pero las palabras que le da a la iglesia de Filadelfia son más palabras de ánimo. Dice, he aquí yo vengo pronto, aunque estaban pasando persecución, estaban pasando, habían sido traicionados, rechazados por los judíos, estaban siendo perseguidos por el imperio romano y estaban pasando pobreza. El Señor les dice a ellos, ¿qué les dice? Les dice, he aquí vengo pronto. Retén lo que tienes, que retengan que la palabra del Señor. Retengan la palabra del Señor, que retengan su nombre, que confiesen su nombre. Retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. El Señor nos dice a nosotros, mi amado hermano, también, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado a nosotros? Nos ha dado la salvación, mi amado hermano, retén lo que tienes. Porque si no vendrá otro y te va a quitar tu corona. Como le pasó a Sebna, que vino Eliakim y le quitó sus vestiduras. ¿Verdad? El Señor nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Verdad? Que dice la palabra que el apóstol Pablo dijo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Imagínate, el Señor le dice, retén lo que tienes, y el apóstol Pablo decía, he guardado la fe. Y ahora que el apóstol Pablo decía, y ahora me espera la corona de justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, amaba la venida del Señor. Ellos amaban la venida del Señor, y el Señor les dice, aquí vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie te quite tu corona. Ellos decían, no, vamos a guardar la palabra, vamos a serle fiel al Señor, a pesar de que no tengamos ni templo, ni donde alabarle al Señor, adorarle, aunque somos una iglesia pequeña. Pero imagínense, el Señor le da palabras de elogio a esta iglesia pequeñita. Posiblemente las otras iglesias decían, ¿ya escuchaste de los hermanos de Filadelfia? Ya están, es una iglesia chiquita, ni tienen templo donde reunirse. Pero imagínense cuando las otras iglesias leyeron esta carta, dijeron, a la iglesia de Filadelfia no se le dijo nada de condenación. Nada. A nosotros se nos dijo, hemos dejado nuestro primer amor. A nosotros que tenemos nombre, que vivimos, pero que estamos muertas. En las demás iglesias, ¿verdad?, podemos ver lo que el Señor les dice a ellos, pero a esta iglesia no se le dice nada. Porque era una iglesia que estaba caminando fiel al Señor. Hay que serle fiel al Señor, mi amado hermano. Fiel al Señor. Aunque los demás nos traicionen o nos sean infieles, el Señor es fiel. Él es el santo, Él es el verdadero, que nunca te va a hacer daño a ti. Él siempre va a estar contigo. Y luego en el verso 12, el Señor les dice, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Mire, esto es interesante, mi amado hermano. Estos hermanos no tenían lugar donde reunirse. Y el Señor les dice, ustedes van a ser columnas. Una columna no se puede quitar. Nosotros no podemos quitar esa columna de que está aquí en medio. Si la quitamos, se cae eso. Se nos cae encima. Una columna es algo firme, algo que se mantiene ahí. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia, ustedes van a ser columnas. Se van a mantener en mi casa, en mi templo, en el cielo. Van a estar ahí, van a permanecer ahí en mi presencia. Nadie los va a quitar de ese lugar. Aunque aquí en la tierra los hayan echado fuera del templo, en mi casa no los voy a echar fuera. Yo quise, Señor, que a todos los que vienen a mí no los echo fuera, dice el Señor. No los echo fuera. Y aquí vemos que el Señor les dice, ustedes van a ser columnas en el templo de mi Dios y nunca más saldrán de ahí. El Señor les da esa promesa a ellos. Y le dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Aquí el Señor
dice que va a escribir el nombre de ellos. El nombre de ellos ya no estaba escrito en libros de hombres, pero allá en el cielo el Señor iba a escribir su nombre sobre ellos. Que iban a ser pertenencia de Dios. Y iba a estar el nombre de la Nueva Jerusalén. Posiblemente en la tierra no pertenecían a una sinagoga, la sinagoga de Jehová, cualquier nombre, o a una denominación. Pero allá en el cielo iban a tener el nombre de la Nueva Jerusalén, porque el Señor dijo, ellos no son de este mundo, como yo no soy de este mundo. Nosotros no somos de este mundo, mi amado hermano. Y el Señor nos está preparando una morada en el cielo. Ese es nuestro hogar allá. Somos peregrinos en esta tierra. Y no es cierto que muchas veces como que nos queremos adueñar y nos afanamos con las cosas de aquí de la tierra. Pero no recordamos que nuestro hogar es en el cielo. Y el Señor le dice, y pondré mi nuevo nombre. El Señor Jesús tendrá un nuevo nombre en el cielo. Y termina diciéndoles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y con eso terminamos, amados hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar.